Muy buenas tardes para todos. Hoy estamos altamente honrados de tener a la diputada Sara Bonmati Ramírez, quien es abogada egresada de la Universidad UNED de España, diputada a la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español y encargada de la memoria histórica en España, quien justamente nos va a conversar acerca de la memoria histórica, cómo se ha generado la conducta. Para ello, estamos en conjunto con el director de CELARES de la Universidad Miguel de Cervantes, el profesor Diego Olivares, quien en conjunto con la Escuela de Psicología, en nombre de la directora Carolina Hernández, pues vamos a tener esta conferencia con esta diputada. El profesor Diego Olivares es técnico en relaciones laborales, egresado de la Universidad de Chile y además es director de CELARES desde hace ya algún tiempo en nuestra institución universitaria. Los dejo entonces cordialmente con la diputada, el profesor Diego y nuestra directora Carolina Hernández. Bienvenida, Sara. Bueno, Sara, un gusto tenerte acá, darte la bienvenida, agradecerte infinitamente poder tener estos contactos, la oportunidad de conversar sobre temas que son tan afectos y caros a todos nosotros, a todos los hispanos, los hispanohablantes e incluso a todos los seres humanos, como son la memoria y la historia. Entonces, yo agradecerte mucho el que tú nos hayas podido presentar esta visión de lo que está pasando en España, de lo que se está discutiendo y de cómo esto que está pasando y cómo esta discusión que se está dando repercute un poco, no solamente en ustedes los parlamentarios, los diputados a la Asamblea, sino también en las personas a las que ustedes representan. Nos interesa mucho y queremos también que nos participes y nos comentes al respecto. Bueno, pues nada, yo en primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría daros las gracias por esta invitación de la Universidad Miguel de Cervantes, a la Escuela de Psicología, a ti, Fátima y Carolina, y por supuesto a Diego. Y agradecer especialmente que sacar un ratito para hablar de algo que siempre me ha interesado mucho y que además he tenido la oportunidad de desarrollar en los últimos años, como es la memoria, que considero que es un elemento y un tema esencial en las democracias y en la convivencia cívica, ¿no? Yo sé que me había preparado un poco una intervención, que seguro que luego tendremos un poco más oportunidad de ir desarrollando, sobre las principales leyes de memoria que se han aprobado en España, que principalmente han sido dos, y centrarme un poco más en la última, que es la más actual. En este caso, creo que es importante, antes de abordar el tema de la memoria y haciendo pues eso, ¿no? Este contacto internacional, poner un poco de contexto sobre la propia historia de España y de qué hechos y de qué periodo estamos hablando y cómo se generó esos momentos tan oscuros para la historia de mi país, ¿no? Entonces, sí que me gustaría dedicar unos 5 minutillos primeros para poner un poco en contexto esta situación, ¿no? En el siglo XX se caracterizó por ser una época evidentemente convulsa en buena parte del mundo. En España, tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII, se proclamó la Segunda República Española, que se dividió en varias etapas. Durante este periodo se pusieron en marcha diferentes reformas profundas en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, en el agrario, que había un serio problema, en el educativo. España tenía unas tasas de analfabetismo terribles, y también se abordó determinadas reformas tanto en la judicatura como en el ejército. Cabe destacar que en este periodo se promulgó la Constitución de 1931, que era considerada una de las constituciones más avanzadas de toda Europa y de la época, y que reconocía, por ejemplo, por primera vez el voto femenino, el sufragio femenino. Estas reformas pues fueron concebidas por determinados sectores más tradicionales del país
de forma muy negativa, al considerar que suponían una ruptura demasiado rápida y demasiado profunda en cuanto al establecimiento del poder económico, político y social. Al calor de esta situación y dentro de un contexto internacional muy determinado, recordemos que en 1933 Hitler ya se había hecho con el poder, un grupo de militares encabezados por el general Francisco Franco dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936. Por lo tanto, nos encontramos, en primer lugar, ante un alzamiento militar perpetrado contra un gobierno legítimo y democrático. Este golpe de Estado encontró la resistencia no solo en el legítimo gobierno de la Segunda República, así como en millones de españoles demócratas. Ante la imposibilidad de que este fenómeno golpista se hiciera con el poder de una manera rápida, esta situación desencadenó en una guerra civil. Y digo guerra civil por utilizar la nomenclatura clásica que define que es aquel tipo de guerra cuyos combatientes principales pertenecen a un mismo país. Pero posteriormente haré una matización que me parece importante en cuanto a la nomenclatura de este término, ¿no? Como digo, esto desencadenó una cruenta guerra entre hermanos que duró 3 largos años y que fue muy dura, y finalmente el bando sublevado ganó la guerra y eso dio paso a una dictadura que sumió a España en la oscuridad y en la represión durante casi 40 años. Pese a toda la lucha de la resistencia que se mantenía en la clandestinidad, lo cierto es que la dictadura solo llegó a su fin con la muerte del propio dictador, de una forma natural, ¿no? Este hecho posteriormente abrió la puerta a una nueva etapa en España y desencadenó la denominada Transición Española, en la que se aprobó una constitución, que es la actual que tenemos, y devolvió a España a la democracia. Asimismo, se aprobó una ley de amnistía que permitió que los presos políticos salieran de las cárceles, aunque debo decir que también este periodo, aunque no, ya digo, ¿no? Mi pretensión es hacer un breve resumen, ¿no? Pero tampoco fue un periodo que quedara exento de problemas y dificultades. Y por lo tanto, esta redemocratización también tuvo su complejidad. También me gustaría, porque resulta sinceramente inevitable, ¿no? A la hora de hablar de memoria, hacer una mención entre la izquierda y la derecha política para entender el contexto político de cómo se han desarrollado posteriormente las políticas de memoria y un poco la historia de mi país, ¿no? Algunos de una vez ya se genera la transición, se abre esa nueva etapa, algunos de los principales partidos políticos de izquierdas más importantes, como por ejemplo el Partido Comunista o el Partido Socialista Obrero Español, retomaron su actividad ya un poco fuera de la clandestinidad, así como recuperó también su actividad los sindicatos clásicos de clase que también habían sido fuertemente represaliados, ¿no? Como es el caso de la CNT o de la UGT aquí en España. Pero realmente en este primer momento sí que me gustaría hacer una mención específica a la derecha, ¿no? En este primer momento la derecha se aglutinó principalmente en dos sectores, uno más aperturista, que creía que había que abrir una nueva etapa en el país, y otro más reaccionario y continuista de la dictadura. Aunque los líderes de ambos sectores provenían de la propia dictadura, habían sido dirigentes de primer rango, fueron los aperturistas los que finalmente consiguieron consensuar el mayor apoyo entre la población. Posteriormente hubo varias desapariciones y apariciones dentro del arco de la derecha parlamentaria, hasta llegar al actual partido de la derecha en España, que es el Partido Popular. Un partido que a lo largo de su historia ha acogido a sectores ideológicos muy diferentes en una especie de partido atrapalotodo dentro del ámbito de la derecha, y que incluía a personas procedentes de concepciones más humanistas, más cercanas al cristianismo, a liberales económicos puros y duros, a conservadores y a ultraconservadores. Este espacio tan amplio se ha roto en los últimos años en España y ha surgido a la derecha del Partido Popular un partido de ultraderecha como es el de Vox, y que se alinea con posiciones cercanas a Meloni o a Le Pen en este contexto, ¿no? Y me parece importante reseñar esto para luego hablar del desarrollo de las políticas.
A diferencia de otros países, como en Alemania, la verdad es que esto lo digo con profunda tristeza, ¿no? La derecha política española nunca ha denunciado realmente el golpe de Estado y la dictadura. Por el contrario, ha ridiculizado y minimizado de forma habitual las políticas de memoria y las ha intentado obstaculizar en la medida de sus posibilidades. En este primer apartado, ¿no? que ya digo, mi pretensión era poner un poco en contexto la historia de una manera muy resumida, ¿no? De mi país, sí que me gustaría establecer algunas etapas que se han dado en relación con las políticas de memoria, ¿no? En un primer momento, cuando se estaba dando la represión o de manera inmediata, ¿no? En esta primera fase, durante la dictadura franquista, se vivió una brutal represión en la que los familiares de las víctimas y las propias víctimas no podían ni tan siquiera manifestar sus propias emociones, ¿no? Su propio dolor. Por lo tanto, el silencio y el miedo eran las únicas protagonistas y lo que vehiculaba realmente a la sociedad. En una segunda fase, ya con la restitución de la democracia, nos encontramos en una situación de gran debilidad social y política, en la que existía mucho miedo de manifestarse públicamente por lo que esto podía suponer de vuelta atrás y de que volvieran los fantasmas de la dictadura. Y, en segundo lugar, todas las víctimas que habían sobrevivido, pues aún así tenían muchísimo miedo y no querían compartir sus experiencias, y realmente el tema de la memoria y de la represión se convirtió en un auténtico tabú. Esto poco a poco ha ido cambiando a lo largo del tiempo, especialmente en lo que nosotros denominamos la generación de los nietos. Y era una generación que ya, pues sabía de la dictadura, pero no la había vivido en primera persona o había sido muy pequeño en ese momento y no tenía un conocimiento arraigado, y que querían saber qué había pasado con sus abuelos. Y empezaron a organizarse a través de las asociaciones memorialistas, pero este reconocimiento y estas políticas de memoria eran más individuales, más personales, más familiares, se hacían en un ámbito privado, en la que se buscaba, como buenamente se podía, pues información de su familiar, de su víctima, y en el mejor de los casos pues se les hacía algún tipo de homenaje, pero ya digo, ¿no? En un ámbito puramente privado, en el que la administración pública, pues bueno, no era protagonista, ¿no? Desde luego. Y finalmente pasamos a la última etapa, que sería la época en la que se pasa al convencimiento de que son realmente las políticas de memoria una prioridad para la administración pública y que debe la administración pública ser la protagonista de dar satisfacción a esta terrible situación y haciéndose cargo de su propia historia, ¿no? Y es en la que nos encontramos. Y así, pues llegamos a las dos aprobaciones de las dos leyes de memoria que se han puesto en marcha aquí en España, conceptualizándolo, ya digo, como un deber y como una deuda para nuestro país, para nuestra historia y para nuestra memoria. Ha habido, como he dicho, dos leyes. Una la puso en marcha el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y la segunda ley de memoria democrática la ha puesto en marcha el actual presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez. Esta última ley se inspira en los principios de memoria, justicia, reparación y principio de no repetición. Se equiparan a leyes similares a nivel internacional y pone a la víctima en el centro de la ley. Entonces, ahora abordando un poco más, ¿no? las propias políticas que se desarrollan en esta ley, me gustaría haceros una aproximación a estos diferentes conceptos que ya digo que es memoria, justicia, reparación y derecho y principio de no repetición. Bueno, a mí siempre me gusta decir que cuando una se lee las dos leyes, en esta segunda es mucho más avanzada. Creo que el primer cambio se observa desde el primer párrafo, ¿no? En los antecedentes de por qué la necesidad de establecer una ley de memoria de segundo rango, ¿no? Digamos, en una segunda ronda. Y es porque esta ley nace de la necesidad de explicar una serie de hechos que pasaron en nuestro país y que se encuentra enmarcado dentro de un contexto histórico muy concreto, europeo e internacional, como es la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, como han señalado muchos historiadores,
la guerra en España fue tristemente y en muchos casos y en muchos sentidos la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este punto es donde nos topamos, bueno, con la primera falacia, ¿no? O la primera mentira que buena parte de la derecha política ha repetido de manera continuada, y es que la guerra fue un resultado, fue un resultado, sí, de una explosión de rencores entre españoles y de una parte del desgobierno de la Segunda República, ¿no? Y ya digo, este relato es falaz porque es importante que contextualicemos, vuelvo a lo mismo, en que esto se da dentro de una situación de un marco internacional y europeo, porque lo que se pretende de esta manera es desvincular el golpe de Estado y la posterior dictadura franquista del auge del fascismo y del nazismo en Europa, cosa que es imposible poder separarlos, ¿no? Asimismo, resulta habitual escuchar algunas declaraciones como he dicho antes, ¿no?, de buena parte de la derecha de este país, despreciando las políticas democráticas de memoria y señalando que no buscan más que una frase que se repite aquí mucho, es que la izquierda lo único que queremos hacer es reabrir heridas entre los españoles. Incluso entre risas, uno de los líderes principales del Partido Popular bromeaba con que no estaba a moda ser de izquierdas, que que éramos, ¿no?, una panda de carcas, y que todo el día estábamos con la guerra del abuelo y con las fosas, ¿no? Nosotros creemos que, por el contrario, esto, volvemos a lo mismo, ¿no?, es una doble mentira, porque si alguien hizo una política muy potente en términos de memoria, fue precisamente el franquismo, que hizo una potentísima política de memoria. Mientras se laureaban públicamente a los vencedores, se erigían monumentos en su honor, se les daba digna sepultura a todos aquellos, ¿no?, que según el eslogan de aquí habían caído por Dios y por España, y se reparaba económicamente a sus familiares, se condenaba a las cunetas y al olvido a los vencidos y se represaliaba a sus seres queridos. Con el fin de superar este tratamiento y reconocimiento dispar y responder a un imperativo de derechos humanos, sale esta ley para efectivamente poner a las víctimas que además no habían sido reparadas, porque otras muchas, como digo, ya lo habían sido durante incluso la propia dictadura, ponerlas en una situación de dignidad. La dictadura franquista se construyó a través del terror, un sistema represivo que atentaba contra todos los derechos fundamentales. A miles de españoles se les negó la libertad, los derechos civiles y políticos, la orientación sexual, el deseo, la integridad física y emocional, la indemnidad sexual, el honor, la propia imagen y un desafortunado y desgraciado largo etcétera. En los casos más extremos se les quitó la vida, se les negó el paradero y la digna sepultura, y no solo contentos con ello, se ha pretendido incluso negar su propio recuerdo, su propia existencia. Una represión que se fundamentaba en una doble vertiente, una vertiente individual y en una vertiente colectiva, y que buscaba el sometimiento y opresión de determinados sectores políticos y sociales, como fueron los sindicalistas, principalmente de los sujetistas y los cenetistas, representantes de los partidos políticos de izquierda, socialistas, republicanos, comunistas, anarquistas, también sobre masones, sobre personas pertenecientes al colectivo LGTBI, contra los gitanos, diferentes tipos de minorías sociales y también sobre grupos profesionales concretos, como por ejemplo los maestros, que jugaron un papel determinante en la Segunda República para, como he dicho antes, curar de analfabetismo al país. Los ferroviarios y los intelectuales y los poetas fueron algunos de los sectores profesionales que fueron más represaliados y que defendieron los valores democráticos, así como la legalidad constitucional republicana. También merece la pena señalar que esta ley pone el foco sobre las mujeres específicamente, sobre la represión que sufrieron las mujeres. Y es que desde esa perspectiva de género, las mujeres sufrieron un doble tipo de violencia, ¿no? En primer lugar, por el propio desempeño, por su propia posición respecto a la dictadura. Muchas de ellas estaban metidas en política o en sindicatos o eran maestras y, como he dicho, fueron fuertemente represaliadas, pero además
de ese compromiso político o social que tenían y por el que fueron duramente reprimidas, también lo eran en calidad de hijas de, mujeres de hombres o hijas o mujeres de otros hombres que habían tomado esa posición, ¿no? respecto a la lucha social y política, ¿no? Uno de los ejemplos en los que más claramente podemos identificar esta doble represión es el caso de las denominadas aquí las rapadas, que eran mujeres a las que se les rapaba el pelo, se les hacía beber aceite de ricino con el objetivo de que no tuvieran control sobre sus esfínteres y se las paseaba desnudas por los pueblos para que fueran básicamente humilladas, insultadas y escupidas por el resto de los vecinos, ¿no? En un acto claramente de humillación. Por tanto, nosotros creemos que conocer estas historias es un imperativo ético que desemboca inevitablemente en otro de los pilares esenciales que configuran las políticas de memoria, como es la pedagogía. Cuanto más profundizamos en los hechos acontecidos durante la guerra en España y la dictadura, más nítidamente se vuelve la necesidad de aprender sobre nuestra propia historia e incluso de la importancia de reeducarnos, cuestionando la forma en la que los vencidos han querido contar la historia. Al final, en España todos y todas estamos socializados en un ambiente manchado por los vestigios de la educación franquista. Incluso ya en democracia ha existido un cierto miedo en las aulas. Yo tengo casi 37 años y cuando pasé por la escuela también tuve esta sensación, ¿no? De que los profesores incluso de historia tenían, bueno, pues cierto temor a llegar a este capítulo de la historia y contarlo, ¿no? Y por lo tanto es muy importante siempre argumentándolo, ¿no? En que, bueno, que faltaba tiempo en clase para poder abordarlo, ¿no? adecuadamente. Y esto también ha tenido sus consecuencias socialmente, ¿no? Para el conocimiento de nuestra propia historia. Por ejemplo, y por eso decía antes que iba a hacer una matización, ¿no? Deberíamos dejar de hablar de guerra civil para hablar de guerra en España. Porque si bien la contienda, como he dicho antes, ¿no? fue una guerra entre hermanos, lo cierto es que establecer dicha denominación contribuimos a aislar el conflicto, a delimitarlo a una cuestión interna del país y, como hemos dicho antes, esto está desarrollado dentro de un contexto europeo e internacional del auge del fascismo y del nazismo. Por lo tanto, es importante hacer esa conexión con nuestro propio entorno, ¿no? Otro ejemplo que demuestra que las palabras construyen parte de la realidad la encontramos en una referencia habitual sobre los dos bandos, ¿no? Aquí en España normalmente se suele hablar o sea, la gente normalmente suele hablar del bando nacional y del bando republicano. Y es una terminología que personalmente entiendo que lleva a confusión, porque si no conoces mucho de la historia de España y escuchas bando nacional, podrías entender que sus seguidores defendían la nación. Y era todo lo contrario realmente, ¿no? Eran los que rompieron con la democracia española, ¿no? Entonces, en consecuencia, con ese espíritu de preservar lo más posible la verdad, sería más certero hablar del bando sublevado y del bando republicano, para dejar claro cuál era la posición real de cada uno respecto al golpe de Estado, ¿no? Ya que los primeros representaban el golpismo y los segundos, el bando republicano, defendían la legalidad de la constitucionalidad republicana, ¿no? Lo mismo, luego tendré, creo que ocasión de enseñaros un monumento de aquí en España muy conocido, que volvemos a lo mismo, es vulgarmente conocido, ¿no? O habitualmente conocido como el Valle de los Caídos, y que es una nomenclatura o una denominación también franquista y que ahora se ha resignificado con el Valle de Cuelgamuros, que es una nomenclatura muchísimo más neutral, ¿no? Por lo tanto, desde el Partido Socialista siempre hemos defendido que la educación juega un papel fundamental en el conocimiento de nuestra propia historia. Yo siempre cuento la anécdota de que, bueno, mis compañeros y compañeras de instituto que iban por ciencias pasaron por todo el sistema educativo sin que nadie les explicara en profundidad qué era la Segunda Guerra Mundial, qué fue la Segunda Guerra Mundial. Esto dificulta seriamente no solo el conocimiento, sino la vinculación de diferentes hechos
de una misma naturaleza histórica. Por ejemplo, conocer que el primer bombardeo masivo contra población civil se hizo aquí en Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, a las órdenes de Hitler y Mussolini respectivamente, y que dicha masacre se perpetró con dándole apoyo al bando sublevado. Por otro lado, cuando, por ejemplo, ¿no?, hacemos alusión a los campos de concentración, creo que en el imaginario casi mundial, ¿no?, nos vienen a la cabeza automáticamente los nombres de Auschwitz o de Dachau o de Treblinka, pero se desconoce que los primeros campos de concentración que se pusieron en pie en toda Europa fueron en España, precisamente como ese laboratorio de experimentos de lo que posteriormente se desarrollaría de una manera absolutamente atroz y en masa en la Segunda Guerra Mundial. Para que os hagáis una idea, se calcula que en España hubo más de 300 campos de concentración, ¿no? Es por ello que cuando empiezas a conocer la historia de tu propio país, los pasos que dieron otros muchos antes que tú, incluso pasear por la calle se convierte en algo totalmente diferente, ¿no? La Plaza de Toros de las Ventas, que aquí, más allá de los taurinos o los antitaurinos, aquí también se establecen aquí un montón de conciertos. Uno pues fue un campo de concentración. Los grandes estadios de fútbol, ¿no? España, que es uno de los líderes mundiales en este deporte, la mayoría de los campos de fútbol fueron campos de concentración. Incluso la Puerta del Sol, está el edificio de Correos. Ese edificio históricamente fue la Dirección General de Seguridad, que fue un punto principalmente clave en la represión en Madrid, donde murieron torturadas, bueno, centenares de personas, ¿no? Entonces, el hecho de caminar con estos ojos te cambia tu propia percepción y cómo te ubicas, ¿no? Este sería el apartado un poco más de memoria de la ley. Luego iría a una parte de justicia y de reparación. Por un lado, una de las reivindicaciones históricas era el establecimiento de las sentencias de todos los represaliados que habían sido condenados sin ningún tipo de garantías y a través de una vulneración de su juicio justo. Por lo tanto, todas las sentencias se han decidido declarar nulas de pleno derecho y ni siquiera anulables, ¿no? Para los que no están muy versados en la parte más jurídica, la anulabilidad es cuando ha existido un acto en derecho, pero se decide vaciar de valor, ¿no? Pero la nulidad de pleno derecho es como si no hubiera existido nunca. Entonces, realmente, esta ley lo que hace es dejar sin efecto y hacer como que no han existido para los expedientes y para la memoria de estas personas el hecho de que nunca fueron personas criminales, sino que por el contrario lo que fueron víctimas de una represión, ¿no?, sistematizada. Por otro lado tenemos las exhumaciones, ¿no?, que posiblemente sería uno de los elementos más llamativos y más importantes de las políticas de memoria, y dentro de eso de las de restitución. Resulta muy difícil hacer un cálculo más o menos preciso del número de fusilamientos y de ejecuciones que se realizaron en España durante este periodo de guerra, y especialmente durante la posguerra y la terrible dictadura, ¿no? En cualquier caso, se estima que serían entre unas 120 y 150.000 personas las que fueron ejecutadas y las que fueron a parar a fosas comunes. Actualmente, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sostiene que existirían actualmente unas 20-25.000 personas aún pendientes de esta digna sepultura. Esta reducción significativa en los datos, ya digo, de los 120.000, ¿no?, a los 20.000 actuales, bueno, se deben a muy variadas circunstancias, ¿no? Desde la propia desaparición de las fosas, muchas veces se hacía cerca de la crecida de los ríos y, por lo tanto, cuando este se ha ampliado, pues desgraciadamente, ¿no?, se han perdido estos restos. En otros casos, por la propia realización de obras públicas, la construcción de carreteras,
también por la progresiva ampliación de los cementerios y de la construcción de otro tipo de edificaciones. Y finalmente, un número muy importante de los restos de humanos que había en estas fosas comunes fueron dirigidas al Valle de Cuelgamuros, ¿no? Como he dicho antes, más conocido aquí en España como el Valle de los Caídos, aunque no sea el término correcto. Y hablaré un poco más adelante de este monumento porque ejemplifica muy bien, ¿no?, la represión en España, pero los restos de estas personas que estaban en las fosas comunes fueron a parar al Valle de Cuelgamuros sin ni siquiera el consentimiento ni tan siquiera el conocimiento de sus familiares, ¿no? O sea que una vez más llueve sobre mojado en términos de represión, ¿no?, y de humillación y de anonimato, ¿no? Para que nos hagamos una idea, desde el año 2000 se han realizado en España cerca de 11.000 exhumaciones. Solo un tercio de ellas han conseguido una identificación personal positiva. Realmente para poder conseguir esta identificación se necesitan 2 muestras biológicas, una de la persona víctima y otra de un familiar para poder hacer el cotejo de ADN genético. Desgraciadamente, la ausencia de esta última, de muchos familiares de represaliados, que no se tiene, ¿no?, esa muestra, ha impedido la identificación de las víctimas y en otros casos, bueno, el mal estado en el que se encontraba de degradación, los propios restos humanos, hacía imposible, ¿no?, la identificación de material genético para poder hacer ese cotejo. Si bien es cierto que queda mucho por hacer en materia de memoria, también es cierto que hemos avanzado y de hecho la Secretaría de Estado de Memoria calcula que al ritmo al que vamos realizando las exhumaciones en España conseguiríamos desterrar todas las fosas comunes de España en un margen de 4 años, si siguiéramos a este ritmo y por lo tanto darle digna sepultura a todas esas miles de personas. Nuevamente, la mayoría, ya digo, ¿no?, de los restos que hay en el Valle de Cuelgamuros, se cree que es muy difícil de calcular, pero se cree que contienen los restos de en torno a 30.000 personas. Es un gran mausoleo que, ya digo, ¿no?, se hizo para vanagloria del dictador de Francisco Franco, y su idea era llevar allí a todos los caídos por Dios y por España, es decir, todos los caídos del bando sublevado. Pero luego lo fue ampliando y al final acabaron en un mismo espacio víctimas y verdugos, con lo que se suponía, ya digo, 30.000 personas que en muchos casos ni sus familiares sabían que habían sido trasladados allí y que por supuesto se levantó con mano de obra de presos políticos, ¿no? Luego os mostraré alguna imagen para que veáis lo impresionante en cualquier caso, ¿no?, de este monumento, a la par que terrible, ¿no? Se calcula que fueron a parar los cuerpos de más de 500 fosas a este monumento. Otra de los avances que ha supuesto esta ley es la eliminación de la simbología franquista, que evidentemente a partir de su aprobación poco a poco y de manera progresiva se está haciendo porque quedaban muchísimos vestigios en España de elementos de simbología franquista, ¿no? Existen centenares de calles que tienen nomenclaturas franquistas, o bien de personas concretas o de organizaciones o entes vinculados a la dictadura. Y con la aprobación de esta ley de memoria, estas calles van a tener que cambiar su denominación. Y creíamos que esto también es importante porque dar nombre a una vía es uno de los mayores reconocimientos públicos que podemos hacer como sociedad, ¿no? Y en un país democrático como es España es impensable que este callejero, como cualquier otro, pues tenga a insignes golpistas, ¿no?, dándole nombre a nuestro callejero, ¿no? Por tanto, la denominación del callejero, como cualquier otro elemento arquitectónico urbano, debe estar inspirado por personas admirables democráticamente
por supuesto desde la pluralidad política absoluta, pero que fomenten la convivencia y el valor de lo común. Y no solo en las calles, también es necesario abogar por los espacios de memoria. Sé que también en Chile tenéis esta consideración, ¿no? Nuestra postura, la postura que ha llevado el Partido Socialista siempre ha sido no tanto la destrucción de estos elementos arquitectónicos, sino la resignificación. Creemos que es importante no eliminar los restos de lo que fue parte de la historia de nuestro país, sino exponerla y explicarla adecuadamente. Creemos que el valor pedagógico y educativo de eso tiene muchísima más fuerza, ¿no? También otra de los avances que se ha conseguido con esta ley es la eliminación de todo tipo de honores, distinciones, medallas, títulos nobiliarios a las personas y a los familiares descendientes de los líderes franquistas, que hasta hace, como quien dice, 2 días seguían manteniendo ese reconocimiento público, ¿no? Y a partir de ahí, y ya voy concluyendo, bueno, pues una serie de medidas variadas, las voy a decir muy rápidas, si luego en cuanto a las dudas o las preguntas o las reflexiones que podamos tener, pues igual ya sería más profundizar, pero bueno, se ha creado un banco de ADN precisamente para intentar cotejar lo más posible, ¿no? Los restos, ¿no? Y la identificación que estaba diciendo antes para el cotejo. Se ha hecho un registro nacional de víctimas, un centro de documentación y acceso a documentos de archivística que tiene el propio Estado de los familiares que quieren buscar qué pasó con sus familiares, cuál fue el último punto en el que se les conoció, si se les hizo un consejo de guerra, si se les hizo un juicio sin ningún tipo de garantías. Se ha establecido también una normativa para otorgar la nacionalidad española a los descendientes, tanto de personas que fueron represaliadas y que huyeron del país, como a los brigadistas internacionales que lucharon por la democracia en España. También la extinción de fundaciones que tienen como único objeto el hacer apología bueno, de todos los, tanto de Franco como del resto de sus correligionarios. Hacer una inversión fuerte en los proyectos de investigación académica y de preservación de la memoria a través de los testimonios. Y un elemento muy significativo, que la diferencia también profundamente de la anterior ley, es que en esta se recoge un régimen sancionador por primera vez, ¿no? A veces, bueno, creo que casi va con la condición humana, parece que si no ponemos una multa, una pena, algo, parece como que la gente pues no acaba de cumplirlo, ¿no? Entonces, en este, por primera vez, se establece un régimen sancionador para aquellas organizaciones y aquellas personas que no cumplan el deber debido, nunca mejor dicho, ¿no? a las víctimas, ¿no? Y finalmente, y con esto ya terminaríamos este repaso, ¿no? a la ley de memoria, el principio de no repetición. Realmente, como hemos dicho, solo podemos construir convivencia. La memoria permite precisamente construir convivencia y garantizar la no repetición. Pese, ya digo, ¿no? A muchas veces lo que se escucha aquí en España, de que, bueno, eh, ya digo, de que reabrimos heridas, que esto no le importa a nadie, que es una página que tenemos que pasar. La memoria no es solo hablar de pasado. No es solo hablar de historia en términos de ciencia, ¿no? De ciencia social. Es hablar de presente y es hablar sobre todo de futuro. Es hablar de qué tipo de sociedad queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos. Es qué espacio debemos ocupar las mujeres por derecho propio en la sociedad. Es hablar de qué destino queremos para los profesores y los intelectuales de nuestro país, que como he dicho antes, ¿no? La mayoría fueron condenados a cárcel, a muerte o al exilio. ¿Qué condiciones de vida queremos para las personas pertenecientes a colectivos LGTBI o a minorías y a tantos ámbitos? Hablar de memoria es hablar de qué valores éticos y cívicos deben articular nuestra educación y nuestra sociedad. Y por lo tanto es muy importante que la educación se convierta en el pilar angular de las políticas de memoria para garantizar precisamente que estos hechos no se vuelvan a repetir en la historia.
En el caso de España se iniciaron con un golpe de Estado en 1936 y una posterior represión institucional orquestada y dirigida contra la mitad de la población, y eso no se puede volver a repetir ni aquí, ni en Chile, ni Argentina, ni en Italia, ni en tantos y tantos sitios. Y esto es en estos tiempos cargados de incertidumbre en los que vivimos, pues resulta absolutamente esencial, ¿no? Ya que estamos observando un auge de los extremismos muy preocupante, que está golpeando a todos los países. La posible buena vuelta de Donald Trump. Estamos expectantes de lo que vaya a ocurrir en Francia en las elecciones. Tenemos a Meloni en Italia. Vimos hace unas semanas a grupos fascistas paseando por las calles de Milán con antorchas, con un claro guiño a los camisas pardas. El auge de los grupos de extrema derecha, incluso en las últimas elecciones europeas, las recientes. El aumento de los ataques a líderes políticos y sociales en todo el mundo. Esta situación tenemos que reflexionarla profundamente y poner pie en pared y buscar los espacios en común, por supuesto, desde la pluralidad política, que es precisamente la garantía de la democracia, eh, pero siendo claros en el rechazo a las posiciones xenófobas, a las posiciones homófobas, racistas, machistas, y encontrar ese espacio común, ¿no? Y nada, yo para terminar ya este primer bloque y bueno, que también hagáis preguntas o reflexiones y podamos establecer más un diálogo, sí que me gustaría decir que bueno, creo que establecer la memoria y darle el protagonismo que se merece a la memoria es lo contrario a defender el individualismo y el adanismo. Creo que el mundo nunca empezó con nosotros. Y defender la memoria es defender lo común, es ser conscientes de que somos lo que somos y somos quienes somos por los que nos antecedieron. La memoria es parte de nuestra identidad individual y colectiva, y es una herramienta necesaria de resolución de los conflictos de forma pacífica a través del humanismo y de la palabra. Y, y bueno, como ¿no? está dentro también del ámbito de la psicología, creo que también tiene una parte importante de reconocimiento de empatía y del dolor de las personas que tienes enfrente y que al final es una cuestión principalmente de humanidad y de derechos humanos. Así que yo con esto concluyo en esta. Muchas gracias, Sara, por todo lo que nos has traído y por cómo en alguna medida has ido como un hilo conductor bastante, ¿cómo decirlo?, bastante potente en términos de darnos como la narrativa de algo que a los chilenos nos suena muy, muy similar, muy familiar. Escucharte a ti era como escuchar parte de nuestra historia reciente, a pesar de que la historia de ustedes comienza mucho antes, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX. Lo que tú nos narras, empezamos a vivirlo desde con más antigüedad, y hoy en día nosotros también tenemos a estos nietos de los que tú hablabas, a estas segundas generaciones que pueden en alguna medida analizar estos discursos con un poco más de distancia emocional y con más herramientas, ¿cómo decirlo? Con más herramientas democráticas y políticas para exigir que existan estos puntos de convivencia, estos puntos de construcción de lo que nos es común, porque bueno, evidente, esta charla se está haciendo desde el CELARES como centro de estudios, pero también desde la Escuela de Psicología, donde el primer reconocimiento que hacemos nosotros es de que todos somos diferentes, pero todos tenemos una historia común. Y cuando se respaldan ciertos extremismos, es como darle la espalda a la historia común, a la posibilidad de construir y a la posibilidad de concretar elementos, eh, ¿cómo decirlo? Como elementos que nos constituyan a todos como personas. Dicho esto, yo quería comenzar las preguntas y también dar espacio a los asistentes a que se puedan manifestar. Yo les puse que podían manifestarse por el chat, pero también pueden pedir la palabra. Eh, pero quería hacer énfasis, tú hablaste de tres conceptos fundamentales, el eje conductor de tu discurso, que son memoria, justicia y reparación.
sobre la justicia no es tanto nuestro objeto desde la psicología, si bien la justicia es parte de nuestro tema, pero sobre todo quisiera hacer referencia a los conceptos de memoria y reparación. ¿Ves? En el concepto de memoria hay una discusión bien profunda en términos de que la memoria, y puede ser un argumento utilizado un poco tramposamente. Después te voy a preguntar lo de reparación, pero quisiera un comentario tuyo sobre lo de memoria. Hay de repente una argumentación que puede tener un uso un poco tramposo donde se dice la memoria es reconstructiva, es individual, es subjetiva, por lo tanto, no podemos construir un país a punta de memorias. Yo he escuchado ese argumento, lo he escuchado no solamente aquí en Chile, sino que lo he escuchado en algunos otros tipos de discusiones. Y si bien nosotros desde la psicología reconocemos las características de subjetividad, de individualidad y de como pertenencia que puede tener la memoria de cada uno de nosotros, evidentemente esto no pone límites a que la memoria se pueda utilizar para reconstruir algo que nos pueda hacer comunes a todos los que lo hemos vivido, a todos los que lo hemos escuchado, y para que aquellas personas que, como te decía, estas segundas, terceras generaciones, sobre todo las terceras, que tienen más distancia emocional y temporal, puedan utilizar esos recuerdos para una construcción y que dejar las cosas de lado, decir, no toquemos eso, no hablemos de eso, es como la antítesis de la construcción y del trabajo incluso discursivo, porque es como decir eso no tiene importancia. Entonces, en ese sentido, quería a lo mejor alguna breve reflexión, lo comentaste en tu discurso, pero quizá más específica, sobre el valor de la memoria de no solamente de las personas que puedan considerarse personas de valor histórico por sus luchas o que sean reconocidas en su, como en, ¿cómo decirlo?, en su capacidad de generar liderazgo, sino en cada uno de nosotros, en cada persona, sus memorias, sus espacios, cómo eso puede y debe ser reconocido y qué espacio puede tener. Y en ese sentido me gustó mucho lo que tú comentaste que se estaba haciendo en España de la resignificación de los edificios públicos. Aquí muy cerca de la universidad, nosotros en Chile tenemos un centro cultural que es el llamado Centro GAM, que en algún momento fue el edificio Diego Portales desde donde se, digamos, se daban los lineamientos técnicos y comillas políticos de la dictadura, y que antes de eso fue una sede de de la UNTA, que es una gran asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, eh, no es bueno que cada persona que visite el GAM y que vaya a ver una obra de teatro o a bailar o a hacer sus encuentros de cosplay, que hay unos encuentros muy interesantes, también conozca un poco dónde está situado. Entonces, en ese sentido, claro, disculpa que me haya entendido tanto, pero como mi reflexión tiene que ver al uso de las memorias, de las pequeñas memorias, de las memorias de cada uno, como un gran relato. Y cómo eso se puede conciliar también con quienes dicen que es subjetivo, que no es real, que no hay pruebas y que no hay evidencia. Bueno, sí, nosotros también aquí en España escuchas también de manera recurrente, ¿no? Este tipo también de planteamientos. Eh, bueno, desde un punto de vista más de ciencia social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que la historia la deben de hacer los historiadores. Pero ese es el relato, lo que quede, ¿no? A través de la investigación, que em, es una carrera específica que exige una serie de compromisos ontológicos en el desarrollo de su profesión, ¿no? Pero una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Y por lo tanto, yo no sé si, ¿no? Parafraseando a Allende, ¿no? La historia es nuestra y la hacen los pueblos, pero lo que sí que tengo claro es que la memoria es nuestra y la hacen los pueblos. Y entonces en esta perspectiva creo que es importante partir de la base de que no somos una isla. En este caso estamos abordando temas que además son complejos, son dolorosos, son terribles en las historias de nuestros países y luego, por supuesto, ¿no? Tiene una afectación personal directa para la gente que fue represaliada con nombres y apellidos.
Em, pero por encima de eso no hace falta irse a cuestiones tan complejas, sino incluso en el día a día, ¿no? O sea, cada uno de nosotros no somos una isla y dependemos, somos seres sociales que nos relacionamos con todos los demás y que por lo tanto genera un impacto que es diferente solo porque el otro está a tu lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una red que debemos respetar y que debemos además cuidar, ¿no? Hay un cantautor español que se llama Ismael Serrano, eh, sé que también hace muchas giras De por hecho, allí, está ¿no? en Y, Chile en estos días, disculpa que te sí, interrumpa. Sí. fíjate, pues ya digo, yo estaba ahí a ver si volvía y hacía gira por aquí, por Madrid, ¿no? Y tiene un disco maravilloso que se llama Principio de Incertidumbre y que es un concierto que está grabado en directo, ¿no? Y que dice poco más, poco menos, ¿no? O sea, como de, bueno, ofrecemos esta noche que es simplemente diferente porque tú estás aquí, porque tú estás escuchando. Y ese público al día siguiente es otro diferente y entonces otro concierto diferente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final la experiencia tanto vital de uno como la de la gente que te rodea construye tu propia dimensión eh, individual y colectiva. Y esto en la parte más presencial que tenemos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo cuando muchas veces me preguntan, ¿no? En plan de, bueno, y preséntate, ¿no? ¿Qué dirías de ti? Yo suelo decir que soy hija de la democracia y que es posiblemente una de las condiciones de las que más orgullosa estoy y no es algo que dependa de mí, es un orgullo dado. No trata de lo buena o mala que haya sido, trata de los que me antecedieron, de que hicieron que yo no fuera una hija de la dictadura y que no supiera lo que es el hambre extremo, que no supiera lo que es la represión, que, bueno, por ejemplo, ¿no? Como es mi caso, ser una profunda afortunada de ser además representante, por ejemplo, del pueblo madrileño por un partido de izquierdas y que eso no me suponga acabar en la cárcel, en una cuneta, exiliada o que me arrancaran mis hijos de mis manos. Entonces, mm, no sentir empatía con eso, no reconocerlo, no reconocer que existimos más allá de nosotros mismos y que de hecho la parte más hermosa, ¿no? Además, compartiendo idioma, ¿no? Siempre digo que los verbos que realmente merecen la pena son los que se conjugan en plural siempre. Entonces, abandonar todo esto es una forma de negacionismo muy peligroso, porque en el fondo lo que se pretende es ocultar el dolor personal de cada uno. Y, y hay derecho a contar cada uno su historia. Luego se pondrá en un contexto histórico, social, que ya digo, le pertenecerá, ¿no? a, a gente más profesionalizada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo de aquí de un documental de una mujer que me dejó muy impactada, era una señora muy mayor, tendría 80 eh, años, y decía que, bueno, su padre era carpintero y entonces siempre tenía la manía de llevar un lapicero en la oreja. Eh, y fueron a buscarle a su casa, se lo llevaron, fue el último recuerdo que tenía de, de su padre, ¿no? Y ya pasados muchísimos años, ya digo, cuando ya la mujer era muy, 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 muy mayor, se encontró una fosa común y se creía que su padre estaba en esa fosa. Hacía muchísimo calor y la mujer, conforme se abrió la fosa, no se movió y estaba a pie de fosa esperando simplemente, tranquilamente, las labores de exhumación de los forenses y apareció un cuerpo de un cadáver con un cráneo en el que tenía un lapicero puesto al lado del cráneo, ¿no? Y el llanto de esa mujer no puede ser callado porque, porque se diga que, bueno, que esto, yo no conozco de nada a esta señora y conozco la historia de su padre y vete tú a saber, ¿no? O sea, es una forma de un negacionismo muy peligroso que también, extrapolándolo, estamos viendo también en otros países cuando incluso se niega cuestiones obvias como
el Holocausto, los campos de concentración y de exterminio, y se viene a decir que, bueno, que todo esto es no sé, una gran mentira construida por no se sabe muy bien quién, ¿no? Entonces, es negar el dolor y el dolor no se niega. Si se tiene humanidad, el dolor no se niega, nunca, y los derechos humanos tampoco. Muchas gracias. No sé si quieres aportar algo, Diego, porque yo tengo también, como dije, tenía dos temáticas y la siguiente tiene que ver con la reparación. Entonces, no sé si quieres aportar, está silenciado. Solamente destacar la brillantez de Sarita en su exposición, y creo que tomó muy bien lo que pudimos conversar previamente bueno, a veces por teléfono, y nada, y destacar también que ella es hija de un padre muy importante en Italia y para muchos de nosotros, perdón, en España, y para nosotros quienes venimos del mundo del trabajo, del mundo sindical. Manolo Olmati fue un gran luchador por la recuperación de la democracia, y quería destacar eso de forma muy cariñosa porque, bueno, cuando hablamos en abril, le dije, mira, ahí esta actividad, ¿cómo la complementamos? Era difícil poderla conectar, digamos, en términos de qué es lo que queríamos precisamente esta charla, pero yo creo que fue muy clara, muy diáfana en poder expresar lo que significa en definitiva la existencia humana, el derecho humano, ¿no es cierto? Y la memoria que no puede escapar a recordar siempre esos procesos que no deben volverse a repetir. Así que, Sarita, muchas gracias. Gracias a los alumnos que han estado. Un parcito me llamó por aquí que estaba por ahí afuera. Vamos a averiguar quién eran. ¿Ah? Así que nada, pues, Ya, muchas eh, gracias. no, en ese sentido, bueno, gracias y gracias por darme el espacio porque yo me lo voy a tomar, lo siento. El que tenía que ver un poco, porque yo te había hablado de la importancia del concepto de memoria y ahora quisiera reparar un poco en la importancia del concepto de reparación, porque como dije, el concepto de justicia quizá a nosotros los psicólogos se nos hace un poco más difícil de decir y como tú bien dices, hay que recurrir a los especialistas y hay especialistas en justicia a los cuales nosotros muchas veces asistimos desde lo jurídico forense, pero no tanto, pero quizá la reparación sí sea mucho nuestro tema. Y en ese sentido, tú en alguna medida has hecho referencia, bueno, hay una referencia que también Diego pone énfasis en eso, de que la historia no comienza y termina con nosotros. O sea, tú tienes como una herencia y vas a dejar también un legado. Que a cada uno de nosotros en nuestros mundos más pequeños, más grandes, nos va a pasar lo mismo. Pero también está el tema de la reparación, que yo que tenía aquí algunas notas en términos de una noción que nosotros aquí estamos trabajando y de hecho para la Semana de la Salud Mental, si tenemos algunos eventos online, te vamos a invitar también, que estamos trabajando mucho el concepto de trauma. Y el concepto de trauma tiene mucho que ver también con los espacios de memoria. O sea, cuando se ha trabajado el trauma, quizá un poco más lejos del mundo político, pero en términos del abuso sexual, se está planteando el ampliar los intervalos de tiempo para que las personas puedan hacer denuncia, porque se reconoce que esto no es instantáneo, que no es automático, que no es algo que se dé de un momento a otro y que por eso es importante hacer la reconstrucción histórica. Para cada persona que hay dentro de algunos de mis estudiantes, incluso que estoy viendo aquí dentro del panel público, que a veces hemos conversado, si bien no desde la situación traumática, pero sí desde que los autores de la psicología siempre reconocen y siempre también tienen una historia. Y las personas que se analizan también la tienen. Y en esa historia hay eventos que marcan y que deben ser traídos a la luz. O sea, la solución del trauma, desde las teorías más antiguas que tenemos nosotros en la psicología, desde el propio Freud, era un poco dar luz a esos rincones oscuros. Y en ese sentido, si bien nuestra especialidad no es la ley, el hecho de que se estén promulgando estas leyes en España y de que en diversos países de Latinoamérica, incluso aquí en Chile, se esté trabajando por esas leyes, es para darle luz a esos espacios oscuros.
para darle luz y que salga lo que salga. Porque también existe otro tema de quienes dicen, no, es que se investiga la memoria desde un puro punto de vista. Es que para que, si se quiere que haya otro punto de vista, tiene que existir ese primero. Entonces, por lo tanto, deben salir los sucesos a la luz. Si nosotros tomamos ese razonamiento, y en algún momento, cuando tú comentaste que en España se decía, ya están con los huesos del abuelo, disculpa digamos, lo duro como lo planteo, pero leí que se planteaban de esa manera, así como ya están otra vez. Totalmente. Y es como, ya se está porque no se ha resuelto. O sea, todo tema que vuelve a reflotar es porque es un tema no superado. Entonces, por lo tanto, el concepto de reparación que a veces nosotros abordamos desde los espacios, desde los pequeños espacios clínicos, desde los pequeños espacios de consultoría y apoyo en la psicología, tienen que ver con dar ese espacio para que salgan a la luz situaciones que no habían salido antes. Y en ese sentido también como que, y ahí quiero pedir que tú me des luz a mí. En el fondo muchas veces se dice, bueno, hay que eliminar todas estas eh, símbolos, no sé, para ponérselo como en un contexto más internacional, y podríamos decir la suástica. Vamos a eliminar la suástica porque nos recuerdan ese pasado que, salvo alguno que otro loco que anda por ahí, todos reconocemos como un espacio común. Hay que traerlo a la luz, pero también sirve para que muchas veces se refloten ciertas formas de ver el mundo. Entonces yo ahí quería consultarte sobre esta forma de llevar a cabo la reparación, de qué es lo que plantean, si bien no es tu especialidad desde la psicología, pero qué contempla, no sé, como tú como diputada, qué espacios se contemplan en España, desde lo comunitario, desde no sé, aquí en Chile llamamos las comunas, como que son como los pequeños lugares dentro de la ciudad, desde el territorio. ¿Qué se contempla y cómo crees tú que debe darse o en qué medida, por ejemplo, una disciplina como la psicología puede ayudar a eso? Pues a ver, muy interesante. Sí, aquí en España sí que se suele, ya he dicho, ¿no? Me gustaría dar otra respuesta, pero voy a dar la que creo, ¿no? Honestamente, ¿no? Se dice muy habitualmente esto de que, pues eso, ¿no? De que la izquierda solo queremos reabrir las heridas, que estamos, pues como he dicho, ¿no? Ahí con los huesos del abuelo, y que tenemos que pasar página, ¿no? Y yo creo que esto, por un lado, está vinculado con tu pregunta anterior, que supone la negación del dolor de la gente. Cuando tú hablas con víctimas, con familiares de víctimas represaliadas, realmente lo que les trae paz es primero poder verbalizar su dolor, cosa que a lo mejor incluso su madre, porque estás hablando a lo mejor de un abuelo que fue originariamente el que fue la víctima directa, nunca pudo su madre hablar. Llevó ese dolor durante toda su vida, se quedó huérfana, y ha tenido durante muchos años miedo a verbalizarlo, a ponerlo en palabras, a exteriorizarlo. Y por lo tanto creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que este mensaje de no hay que reabrir las heridas, no, si la herida está abierta, si de lo que trata precisamente es de cerrarla. Y lo que se tiene que hacer cerrando también, ¿no? Respetando, por supuesto, todo el ámbito, en este caso de la psicología, eh, pero es precisamente el poder verbalizar ese dolor, el poder sentirte acompañado en ese dolor. Eh, que a lo mejor, desgraciadamente, como en estos casos, no tienen una resolución. Al final, la represión que sufrió tu abuelo, pues es la que sufrió, o la represión que sufrió tu abuela, quedándose viuda, pues es la que fue. Y eso, desgraciadamente, no podemos repararlo, pero sí podemos reparar ese dolor familiar, individual, personal que se ha ido trasladando, ¿no? Por lo tanto, ya digo, ¿no? El primer ámbito sería como el de escucha, el de abordar efectivamente el dolor humano. Y luego, por otro lado, ¿no? Estabas diciendo, ¿no? Que
cómo se puede abordar esto desde el ámbito más público. Yo creo que en España no se hace, y ya digo, me encantaría dar otra respuesta, pero es la respuesta más honesta que tengo. Esto no, se dice habitualmente esto de no, es que es abrir las heridas, porque la derecha entiende que si realmente en España se abriera un proceso en el que realmente eh, se investigara de una manera eh, rigurosa lo que pasó en nuestro país después del golpe de Estado, de la guerra y posteriormente de la dictadura, y como he dicho antes, no han hecho un ejercicio de reconocimiento, como por ejemplo en Alemania, eh, les pondría en una situación eh, como tradición política muy difícil. Pero es que hay veces que volvemos a lo mismo, ¿no? Cada uno recibe un tipo de herencia, también incluso ideológica, de posiciones, y, y la verdad hay que mirarla a la cara, no puedes ocultarla debajo de una alfombra, porque aún así sigue estando debajo de la alfombra. Entonces, sí que creo que el Partido Popular en este caso no ha hecho ese ejercicio, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El fundador del Partido Popular fue un alto dirigente del franquismo aquí en España. Entonces, en el fondo, no hablar de esto, no creo que tiene una doble vertiente, no solo el negarle a la víctima la posibilidad de manifestarse, sino también el hecho de que no vaya a ser que hable y, bueno, pues también señale a otra serie de gente, eh, tanto en su momento pasado como familiares incluso de esos verdugos en la actualidad, ¿no? Y asumir ese espacio, ¿no? Yo creo que colectivamente, aparte del trauma individual, también existen los traumas colectivos. Eh, Estas situaciones son traumas colectivos. Pero incluso, por ejemplo, ¿no? Que también esto se ha estudiado mucho, Alemania, que posiblemente haya sido uno de los países que ha desarrollado una política de memoria más potente en casi todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el jurídico como en el emocional, como en el colectivo, como en el educativo. También se ha abordado mucho el sentimiento de vergüenza del pueblo alemán como pueblo, y muchos de ellos no habían nacido en esa época, ¿no? Pero aún así es hacerte cargo de tu propia historia. Em, y eso supone pues, que tiene partes luminosas y tiene partes terriblemente oscuras. Y el problema es que yo creo que es eso, ¿no? Que la derecha en este país no ha hecho ese ejercicio. Cuando se habla de, pues, ¿no? de la reparación, nosotros, una de las cosas que más nos suelen decir, ¿no? Al ámbito de la izquierda es que, claro, este tipo de leyes se hacen un poco solo desde la perspectiva de recuperar a las víctimas de izquierda, ¿no? Y de una manera genérica, ¿no? Que ya digo que fueron muy variados, ¿no? No solo eran personas significadas en el ámbito político, sino también en el sindical, también en el mundo de la cultura, del arte, de los intelectuales. Em, pero cuando decimos eso no es porque no creamos en la reparación de las personas que murieron durante la guerra y que pues pertenecían al bando sublevado. Es que esas personas ya han sido restituidas, ya han sido reparadas, ya han sido reconocidas. Se les dio desde el propio Estado planes y opciones a que reconstruyeran su propia vida, mientras se les negó a la gente eh, que se consideraba que estaban en el bando de enfrente, ¿no? Los que están en las cunetas no son los pertenecientes al bando sublevado, son los pertenecientes al bando republicano. Y por lo tanto nosotros lo que exigimos es una cuestión de derechos humanos para todas las personas. Eh, para todas es para todas, pero la diferencia está en que unas sí han sido restituidas y otras no solo no han sido restituidas, sino que además se les pide que se callen. Entonces, creemos que esto evidentemente no favorece en un ámbito de avance social, ¿no? Y de hacerse cargo de la historia de un propio país. Y luego de lo que comentabas de los eh, elementos de todo tipo, ¿no? Arquitectónicos, de museo, de tal, de espacios, eh, que estaban cargados de una manera muy fuerte, simbólicamente con el franquismo y con la dictadura. Como he dicho antes, ¿no? Luego
tendré, en 5 minutitos os paso una serie de imágenes que he estado buscando y que, bueno, pues que ilustran un poco toda mi intervención. La resignificación, ¿no? Creemos que es importante que se mantenga dentro de lo posible, pero que se resignifique, que se explique qué situación pasaba ahí, ¿no? Eh, las cosas no tratan, volvemos al mismo, ¿no? De derrumbarlas porque nos desagrade mirarlas. Eh, por el contrario, para curar hay que mirarlas eh, y reconocernos en ese, vuelvo a lo mismo, ¿no? En ese dolor, incluso compartido. Y a partir de ahí construir un espacio, pero eso solo se puede hacer desde la sinceridad, desde la verdad y el reconocimiento del que el delante está sufriendo. Como estaba diciendo, ¿no? Esta señora que antes he puesto de ejemplo, que estaba en la fosa común esperando a ver si encontraban los restos de su padre, ya ni siquiera exigía o solicitaba una justicia más legal, ¿no? Sino lo que quería era paz con su vida, consigo misma, con el hecho de algo tan sencillo como poderle llevar flores. Eso sana. Y, y quien niegue el poder llevarle flores a una tumba, a tu ser querido, bueno, pues tiene que hacerse mirar su grado de extremismo. Mira, interesante. Aquí tenemos un aporte de Emilio Rodríguez, uno de nuestros estudiantes, que dice, conocer nuestra historia ayuda a las nuevas generaciones, otorgándoles una conciencia social, o sea, los que vienen, digamos, y a la vez creamos una narrativa histórica del país. Esto es muy relevante lo que dice Emilio porque efectivamente necesitamos de esa narrativa. Nosotros, incluso como te digo, en los contextos, cuando se trabaja con las personas, con los individuos, existen modelos terapéuticos llamados terapias de narrativa, en donde, si bien nuevamente yo te insisto en ello, se reconoce la subjetividad del relato, se le da importancia a esa subjetividad porque es lo que permite hacer ese recorrido. Y sabes tú que tú has tocado un concepto bien importante que es el concepto del dolor compartido. Yo no creo que solo las víctimas experimenten el dolor de serlo. También lo pueden experimentar aquellas personas que, como decía Hannah Arendt, no participan, ¿ok? Y les puede doler el no haber participado y quizás el hecho de que haya una reparación histórica puede tener un rol emancipador en eso. Puede decir, no participé, pero no estaban las condiciones, no estaba yo, no, probablemente fue un dolor, o sea, si, como bien dices tú, si yo veo que la propio familiar cercano de una víctima acalla su dolor para poder sobrevivir, obviamente es algo que me puede haber pasado a mí también como persona que no participé y que quizá las personas que puedan defender otros puntos de vista también necesitan hacerse cargo de que esa realidad existe, que la realidad de las víctimas existe, porque si no, es como sustentar lo que hacen en el vacío. O sea, es como decir, no, yo gobierno, legislo o tomo decisiones para este grupo, como si el otro grupo no existiera. Es incluso negarle su propia existencia por derecho propio, pero también negarse a sí mismos el conocer de la existencia del otro. Entonces, en ese sentido, claro, como bien dice Emilio, conocernos nos ayuda porque nos da conciencia, pero a través también nos da una narrativa histórica, nos Yo da ese además espacio. sí que creo que en este punto, ¿no? Eh, que señaláis y que señala Emilio, un poco lo que estaba diciendo al final del primer bloque, ¿no? Nos centramos mucho o se pretende muchas veces, ¿no? Centrar en que las políticas de memoria es hablar de pasado. Yo creo todo lo contrario, creo que es hablar de presente y de futuro. Y hilándolo un poco con esto del dolor, creo que al final una dictadura, con independencia, ¿no? de la forma que tome, del territorio en el que se extienda, tiene unas pautas muy similares en las que se basan principalmente, ¿no? en infundar el terror. Eh, Posiblemente muestren lo peor que podemos tener los seres humanos eh, y cómo nos comportamos con el resto. Si incluso habiendo pasado ese momento,
cuando miramos atrás no somos capaces de reconocer ese dolor. No es que estemos negando ya el dolor del pasado, es que estamos negando también el dolor del presente, porque ya digo, ¿no? En muchísimos países, en muchísimas dictaduras, muchísimas experiencias, se ha negado, por ejemplo, a las personas pertenecientes a minorías su dolor. En el fondo es una forma de deshumanizarlas, eh, para deshumanizar incluso al de hoy. Igual que con las mujeres o ya digo, ¿no? Con personas que tengan un compromiso social o político o sindical o organizativo del tipo que sea, ¿no? O sea, al final, negar el pasado es también negarnos el presente, no solo la capacidad de poder entender al que tienes enfrente, sino que, bueno, aquí por ejemplo, ¿no? El grupo ultraderechista de Vox tiene cogido, por ejemplo, ¿no? Como bandera eh, la llegada a España de menores extranjeros no acompañados, que llegan literalmente solos, sin nadie que les acompañe, ¿no? En este país, ¿no? Eh, Evidentemente movido por las mafias, pero que están huyendo de una pobreza extrema en sus países de origen, de una violencia extrema en sus países de origen. Por ejemplo, el discurso que hacen es un discurso absolutamente desgarrador en términos humanos. Es casi despoblarles de la concepción de seres humanos. Entonces, creo que cuando se empieza a hacer esto, eh, cuando ni siquiera se ha reconocido, cuando en otros momentos de la historia se ha producido, te coloca en una posición muy cercana a poder repetirlos. Por lo tanto, creo que eso es tan importante, el poder hablar, el poder compartir, el poder verbalizar el dolor, que sea escuchado, que sea atendido en la medida de las posibilidades y que sea tratado, ¿no? Que sea algo que sea una experiencia conjunta, no solo de la persona que sufre el trauma en primera persona. Mira, sí, o sea, efectivamente lo que tú me estás diciendo, claro, es de toda lógica por lo que nos pasa a veces aquí en Chile, en términos también nosotros estamos sufriendo recientemente, o sea, o viviendo más que sufriendo, no sé si sea el término más afortunado, estamos viviendo un fenómeno de migración en donde muchas veces no se reconoce, o sea, nosotros no hemos tenido graves problemas como los que tú nos estás refiriendo de lo que pasa en España, pero muchas veces como que se percibe al otro individuo como un individuo carente de historia. Y en ese sentido, hasta un niño muy pequeño, como dices tú, no asistido, tiene una historia. Y en esa historia también es relevante conocerla, entenderla y darle un espacio. Aquí Reinaldo Pardo nos aporta, dice, pienso que Europa y también en Latinoamérica se dan las mismas situaciones de avance del fascismo. Los grupos de extrema derecha avanzan acompañados por la derecha tradicional. Y aquí ese también es un tema, porque muchas veces yo he visto también, digamos, comentando un poco lo que dice Reinaldo, cómo hay grupos que se desmarcan, incluso dentro de la misma derecha, de polos fascistas, pero no todos lo hacen. Lo veo en España. Para mí Vox no es más que la cara que ocultaba el PP. También dice, no entiendo cómo la socialdemocracia invitó a participar de la Unión Europea a Hungría, Polonia, países que representan la antítesis del espíritu de la creación de la Unión Europea. No sé qué puedes comentar respecto a eso. Pues estoy muy de acuerdo con el comentario de Reinaldo, ¿no? Sí que, como he terminado mi exposición al principio, creo que existen una serie de paralelismos con independencia de que, igual que cada individuo somos diversos, creo que también cada país responde a su momento histórico, a su cultura, a los hechos que le hacen diferente al de al lado, ¿no? Pero tienen una parte en común, este momento histórico, ¿no? Y me parece que es un momento histórico muy preocupante. Yo, la verdad es que le dedico muchas horas al cabo del día eh, a pensar en este auge que se está viviendo en términos de retrocesos democráticos en el mundo y que me parecen de verdad muy, muy preocupantes.
mucho. Y creo que todos, con independencia de dónde estemos, desde si trabajamos en un supermercado o estamos en la universidad o estamos en una asamblea legislativa, creo que todos debemos de ser conocedores de la situación en la que nos encontramos. Como lo he dicho yo también antes, ¿no? Vox, el Partido Popular es un partido que en su origen, una buena parte de su proyección vital, digamos, ha recogido muchas sensibilidades dentro de la derecha. Desde, pues eso, desde gente que tenía una concepción más humanista cristiana, gente que respondía a unos patrones más típicos de conservadurismo político, al ultraliberalismo incluso económico, pero sí tenía una parte ultra que vivía dentro del partido. Lo que pasa es que yo creo que durante muchos años, precisamente cuando ya se sostiene la democracia o se empieza a sentar de nuevo la democracia española, eh, y la gente huía de estos extremismos, sentían vergüenza social, porque creo que si se decía algún comentario con, no sé, con la rapidez, con la banalidad con la que se dicen hoy determinados comentarios, eh, hacia, pues lo que decía, ¿no? Hacia las mujeres, hacia los homosexuales, eh, hacia las minorías, hacia los extranjeros o los migrantes. Creo que el resto de la sociedad les miraba con cara de sois unos extremistas y por lo tanto notaban ese rechazo social y eso se ha roto. Y, y se ha roto en la parte más institucional y eso ha calado en la parte más social, ¿no? de la gente. Y entonces, claro, pues si tú en la tele estás viendo a un representante político que, mm, yo qué sé, pues que insulta de manera clara y directa a sus adversarios políticos, mm, ¿por qué no lo vas a hacer tú en la calle? Y entonces, esto ha ido generando, ¿no? un ambiente de crispación eh, que ponen mucha tensión al pacto de convivencia, al pacto social, ¿no? Eh, y sí, Vox, o sea, digamos, la gente que pertenece a la de la ultraderecha estaba dentro del Partido Popular antes. De hecho, el líder del partido de Vox aquí a nivel nacional fue militante del Partido Popular, o sea que esto no es nuevo. Eh, Simplemente que ahora han visto la oportunidad de ganar una visibilidad y un foco que antes, por vergüenza, estaban en otra posición, ¿no? Y esto a su vez está provocando un arrastramiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un arrastre, no creo que la palabra arrastramiento exista, el arrastre del propio posicionamiento del Partido Popular, que ya digo, ¿no? Siempre ha sido, o en líneas generales, ¿no? Un partido de derechas hacia el centro, un aspecto amplio, pero le ha salido ahora la fórmula de Vox a su derecha, entonces les estaba quitando muchos votos y por lo tanto sus posiciones políticas también han ido más a la derecha, precisamente para no competir en ese ámbito. Y de hecho, incluso ahora en las últimas elecciones ha salido otro partido más aquí, que no me atrevería realmente a calificarlo de, de ultraderecha, sino que bueno, que creo que es fruto de la crispación y de estos momentos de desinformación que estamos viviendo a nivel mundial eh, y que son los monstruos de la crispación, ¿no? Eh, y que tiene una mezcla muy... no responde a unos esquemas tradicionales incluso de la extrema derecha, ¿no? Como es el caso de Se acabó la fiesta, ¿no? Que es el partido este que ha irrumpido ahora en las elecciones europeas, ¿no? Eh, entonces, en esa parte, pues no puedo no darle la razón. De hecho, poco también en el hilo de lo que estábamos comentando, de las leyes de memoria, las comunidades autónomas eh, que tradicionalmente han sido gobernadas por el Partido Popular no tenían leyes de memoria específicas a nivel autonómico
Y de hecho, en las últimas elecciones municipales y autonómicas, que se ha vuelto a reconstruir, ¿no?, un poco el juego dentro de la parte institucional del país, muchos gobiernos, para que gobernara el Partido Popular, necesitaban del apoyo de Vox. Por lo tanto, la derecha tradicional se ha unido a la ultraderecha a las claras, para mantener su gobierno. Y una de las monedas de cambio que ha puesto Vox encima de la mesa siempre han sido las políticas de memoria, específicamente, ¿no? Concretamente, serían tres, ¿no? Las políticas de memoria, las políticas feministas igualitarias, y todo lo que tenga que ver con migrantes. Y estas tres causas se han convertido en banderas realmente de Vox y en cambio de moneda para el Partido Popular. Y de hecho han aprobado recientemente, están en ello, diferentes leyes autonómicas que ellos la llaman leyes de concordia, pero que no son leyes de concordia, porque volvemos a lo mismo, ¿no? No se parte del reconocimiento del dolor específico que sufrieron los represaliados y que no ha tenido todavía una restitución completa. Claro. Algo así como hagamos la concordia, pero con nuestras reglas. Sí, con las reglas ya establecidas, o sea, con las de antes, con el silencio, Bueno, pero es que los dos bandos se hicieron cosas mal. Bueno, quiero decir, pues, claro, o sea, por definición una guerra es... eh, hay una frase, ¿no?, que se dice aquí, de, de un político, del fundador de mi partido, que decía que es la guerra, pues un crimen, ¿no? Quiero decir, o sea, evidentemente, pero pretender negar al mismo tiempo que unos defendían la democracia y otros la dictadura es hacer una equidistancia muy peligrosa, Sí. porque no es lo mismo la democracia, la defensa de la democracia, que la defensa de la dictadura y de los verdugos. No lo es. Muy cierto. Igual que no era lo mismo eh, defender el nazismo que decidir lucharlo. Y, y yo con independencia de que evidentemente eso generó episodios absolutamente terribles en términos humanos. Pero no se puede Eh, hacer una categorización de tabla rasa, porque entonces Exactamente. nos coloca en una misma posición y no es una misma posición. El reconocimiento del dolor y la defensa de la democracia no es lo mismo si estableces una tabla rasa para todos. Sara, tú nos habías comentado que tenías unas imágenes para compartir. Sí, No sé a ver, un si segundito. te es posible. Veamos. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, A sí. ver, voy a ver que no sé si esto lo veo solo yo. Ahí. Eh, bueno, este básicamente es el mapa de fosas de España. Guau. Digo porque es verdad que a veces hablar de números, ¿no?, pues te da una percepción, pero creo que el hecho de verlo visualmente siempre, ¿no?, es mucho más significativo, ¿no? Sí, Todos impactante. los puntos amarillos que veis, bueno, son fosas que, como he dicho antes, los restos de estas fosas fueron a parar al Valle de Cuelgamuros, esas 500 fosas que estábamos comentando. Eh, Como veis, hay determinados puntos en España dentro de que, bueno, pues no hay casi ningún sitio en el que no haya, pero evidentemente la represión fue efectivamente más dura en determinadas zonas, ¿no? En la zona sur, en Andalucía, que es una tierra eminentemente de campesinos, ¿no?, en la época, ¿no? Una zona bastante poco industrializada. La parte norte de España, del noreste, sí que toda la parte de Cataluña sí que tenía una organización industrial muchísimo más potente, ¿no? La parte norte también, por la parte de los tornos del País Vasco, de Euskadi, también denominado así. Tengamos en cuenta que también España tiene diferentes lenguas, ¿no? El catalán, el vasco. La gente que
también fue muy duramente represaliada por utilizar su lengua materna, ¿no? Además de, bueno, del español. Y, y bueno, pues este es para que nos hagamos una idea, ¿no? El mapa de fosas con el que trabaja el Ministerio de Justicia. Eh, Antes estábamos hablando, este es el mal llamado Valle de los Caídos, que ya digo, lo correcto es denominarlo Valle de Cuelgamuros. Esta es bueno, es una obra megalómana que encargó Franco. Su idea, ya como he dicho antes, ¿no? Era que los, que los principales, eh, bueno, a ver, que los principales represaliados, bueno, víctimas de caídos por Dios y por España, ¿no? Fueran a parar aquí. Eh, es muy peculiar porque también es una cripta en medio esto está esculpido sobre la propia piedra. Por lo tanto, como he dicho antes, ¿no? Se construyó a base del trabajo de presos políticos. Tenía también una basílica y la cruz que veis, bueno, es una cruz que simplemente para poneros en contexto es una cruz que mide 150 metros de altura. Es una obra megalómana. Eh, bueno, el franquismo tuvo una identificación muy marcada del nacionalcatolicismo. Eh, la Iglesia aquí jugó un papel muy determinante, eh, desgraciadamente en apoyo a la dictadura. Y bueno, este también es una muestra de ello, ¿no? Lo que veis por aquí, que aunque se vea la piedra esculpida, realmente aquí se puede entrar por dentro y a la basílica, y es donde hay pues donde se guardan todas lo que serían las fosas de, puede ver mejor, eh, de cómo se organizan, digamos, como los nichos, ¿no? Como veis, pues más de 33.000 personas están enterradas en el valle. Es una obra, pues ya digo, ¿no? Brutal en términos de arquitectura. Y bueno, cuando el dictador murió, se le decidió enterrar ahí, junto, como ya hemos dicho, pues con un montón de gente a los que él mismo pues había mandado ejecutar. Y, y ha seguido así hasta hace nada, un par de años que el gobierno socialista también ordenó la, bueno, la exhumación de Francisco Franco del Valle. Se les entregó humildemente a sus familiares para que le dieran entierro o descanso donde ellos considerasen oportunos, en su panteón familiar o en su tumba familiar, pero que desde luego no recibiera este punto tan significativo, ¿no? La idea posteriormente de este espacio es convertirlo en un gran museo de la memoria en, en España, ¿no? Como símbolo. Aquí se tuvo, un poco en el debate que habéis planteado antes, se tuvo mucho el debate de si se debía derrumbar esto o no, si se debería destruir, pero literalmente con dinamita, ¿no? Y volarlo, o no. Y bueno, al final ya digo, ¿no? Eh, vamos, desde luego, desde el Partido Socialista nuestra apuesta es que no, porque volvemos a lo mismo, es parte de nuestra historia hay que mirarla a los ojos, pero, pero es importante, volvemos a lo mismo, explicar qué significa esto y qué significó para, para tantas de miles y miles de personas, ¿no? Luego también os tenía por aquí, antes había dicho lo de la represión de las mujeres, ¿no? Estas son las conocidas rapadas, es una foto muy clásica de la represión que sufrieron las mujeres en la posguerra. Eh, Muchas mujeres, principalmente pobres, ¿no? Mujeres trabajadoras, mujeres que, bueno, que perdieron a sus maridos a través de las desapariciones y las ejecuciones. No solo las echaron, les quitaron las propiedades o las pocas propiedades que tenían, sino que también, pues eso, ¿no? En muchos casos les robaron los hijos y aún hoy siguen buscándolos.
Y luego, a mí también me gustaría hablar de lo que estábamos diciendo un poco antes, ¿no? Que también tiene una perspectiva pública, y es también bueno, no solo el vandalismo de aquella gente que uno considera que, bueno, que pertenece a grupos extremos, ¿no? Pero que están en un ámbito social, sino también de lo que sería, no sé, el vandalismo o el ataque institucional, ¿no? Y que me parece también importante reseñarlo, ¿no? Esta es una placa de Largo Caballero. Largo Caballero fue uno de los dirigentes políticos del Partido Socialista más relevantes. No solo fue concejal, por ejemplo, del Ayuntamiento de aquí de Madrid, sino que ha sido el único presidente obrero que ha tenido este país. Fue presidente del gobierno, ¿no? Él era estuquista y además fue también uno de los grandes dirigentes del sindicato de la Unión General de Trabajadores. Bueno, pues como veis, en marzo de 1981 el Ayuntamiento de Madrid le puso esta placa en homenaje. Pues eso, Francisco Largo y Caballero, testimonio vivo de honestidad y entrega al servicio de todos los trabajadores. Bueno, esta es actualmente la placa de Largo Caballero y está así por orden del alcalde de Madrid, que vuelvo a decirlo por si no lo he dicho antes o no ha quedado claro, pero bueno, es del Partido Popular, ¿no? Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, ¿no? Eh, este es uno de los grandes cementerios de Madrid, un cementerio del Este. Eh, Aquí veis que ya se están quitando, pero estas placas contienen el nombre de cerca de 3.000 represaliados que fueron básicamente fusilados en las tapias del cementerio de aquí, del cementerio del Este, ¿no? Y se decidió hace unos años pues, establecer un homenaje poniendo en reconocimiento sus nombres. Y bueno, y a su vez vuelvo a hacer lo mismo de antes. Esta es la situación actual de las placas, también por orden del alcalde de Madrid. Entonces, un poco en esta misma línea, ¿no? que estábamos comentando antes al final, estas actitudes también, ¿no? generan un contexto concreto que evidentemente no ayuda, ¿no? A avanzar en términos democráticos, de convivencia, de reconocimiento del propio país. Aparte de estas placas, en este homenaje también había unos versos de un poeta que, bueno, que la gente le, le significó o le llamó el poeta del pueblo, que es Miguel Hernández, y tenía unos versos muy bonitos, y también lo mismo, ¿no? Acabaron en el mismo sitio que estáis viendo, ¿no? Entonces creo que bueno, pues volvemos al mismo, creo que es importante que avancemos y que también seamos conscientes bueno, pues de algunas historias que son terribles, ¿no? Yo hace poco, bueno, y con esto ya, salvo que me digáis algo más, ¿no? Digo, pero concluyo como anécdota. Se hizo aquí hay un municipio a las afueras de Madrid, que es Colmenar Viejo, eh, y se hizo una exhumación hace relativamente poco. Eh, y por eso digo que me parece muy importante que nos acerquemos también al terror, porque es así, ¿no? El cementerio de Colmenar era antes, en origen, ¿no? Era un cementerio pequeñito. Y una de las cosas que se hacía mucho aquí era que antes de fusilar a las personas se les preguntaban si eran creyentes o no. Y en función de su respuesta, ¿no? Entiendo que para una persona que sea creyente, estar en un campo santo pues es importante para respetar sus propias creencias. Entonces se les pedía que si querían que su cuerpo descansase dentro del ámbito del cementerio, ¿no? y de la iglesia, tenían que renegar de su actividad política, sindical, de literatura, de lo que hubiera hecho, ¿no? De lo que hubieran entendido los otros que había hecho mal, ¿no? Y en función de eso, pues si se arrepentía o no se arrepentía, le fusilaban y le dejaban dentro o fuera del campo santo, ¿no?
Em, pero lo más terrible, que ya de por sí, ¿no? Me parece una actitud cargada de maldad, ya no solo es, ¿no?, la violencia, sino es eh, la violencia organizada, ¿no?, y pensada sobre eso. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que empezaron a llevar las máquinas para ver si encontraban, si identificaban restos por debajo, y descubrieron un pasillo muy finito que atravesaba todo el cementerio en la parte interna, ¿no? Y abrieron fosa y descubrieron que había un montón de gente en ese pasillo dentro incluso, ¿no?, del espacio físico del cementerio, ¿no? Eh, y según los testimonios, eso se justifica desde el punto y parte de que aunque esas personas se arrepintieran, aunque solo fuera para que sus restos descansaran en Camposanto, la idea de ponerlas en ese pasillo era porque era el único pasillo de todo el cementerio. Por lo tanto, para la eternidad el resto de la gente seguiría caminando por encima de sus restos. Conocer estas historias, vuelvo a lo mismo, es importante. Sin duda, Sara, porque el fondo nos resignifica y nos dice, esto realmente pasa. Si como bien dices tú, lo peor es echarle tierra a las cosas. Entonces, y lo mejor es relevarlas incluso para la discusión, pero que estén allí. Entonces, yo no me queda más que agradecerte en nombre de, mira, Reinaldo dice, para despedirme, saludo a la diputada Bonmati y le deseo éxito en su lucha contra la intolerancia fascista de la presidenta de la Asamblea de Madrid, la señora Ayuso, la cual es responsable de 7.291 fallecidos por negarle atención sanitaria durante la pandemia. Asimismo, mis saludos a vosotros, los organizadores de esta conferencia. Gracias, Reinaldo, por lo que me toca. Gracias Reinaldo, en te nombre veo de muy Diego. puesto en política Él española, vivió en, en la él actualidad. vivió en España mucho rato. Ah, Sí, claro. sí, se nota, se nota. Bueno, y no, nada, a Bueno, mí me toca agradecerle a Diego la no, gentileza, la de generosidad nada. de aportar con la Escuela de Yo Psicología feliz que Sara y pudiera. de poder trabajar estos temas. Y claro, y a Sara, sin duda, agradecerle e invitarte a nuevas cosas. Nosotros vamos a estar pendientes de ti, no te vamos a dejar tranquila. Y de todas maneras te vamos a estar invitando a en octubre, nuestra Semana de la Salud Mental, que es virtual, porque se trabajan también muchos temas que son territoriales y que son no necesariamente temas exclusivamente de discusión política o parlamentaria, sino que también son temas como del cotidiano, de cada uno de nosotros como ciudadano de a pie que requiere que haya gente como tú que se dedique a trabajar estos temas. Muchas Muchas Ya digo gracias. gracias. yo encantada. Sí. Que tenga un buen descansar hoy día porque Ay, sí, porque estuvo largo una y clase para ti ya es magistral la una No, no os y preocupéis, sí, quedó soy ave grabada. nocturna. Así es que, eso, bueno, la publicitaremos como corresponde. Desde luego, algunos eso, amigos comunes que eso. estaban Muchas esperando gracias. también. Sí. Sí. Ya Gracias, digo, yo, Sara. yo nada, agradeceros nuevamente la invitación. Estaré encantada de cualquier otro encuentro que podamos hacer. Además, digo, me interesa también mucho esto de la salud mental, porque además dentro de la asamblea, dentro del grupo parlamentario, estoy llevando también temas principalmente de juventud y de sanidad, y dentro de sanidad específicamente de salud mental y de políticas preventivas y de promoción de la salud pública, que me parecen claves. Y aparte de compatibilizarlo con todo esto de la memoria, daros nuevamente las gracias por la invitación, muy especialmente me vais a permitir, ¿no?, a Diego, que sabe que le tengo un cariño infinito. Y nada, yo solo, para despedirme, había elegido un muy breve poema de Marisa Peña, que se hizo también famosa aquí, ¿no?, hablando de memoria, y me parece que tiene un poema muy bonito y que ejemplifica muy bien esto que estábamos yendo una y otra vez a lo largo de la charla, ¿no?, del dolor compartido, ¿no? Y que, bueno, pues si os parece, termino con eso. Se titula Mientras me quede voz y dice: Mientras me quede voz, hablaré de los muertos,
tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso. Un beso muy Hermoso. fuerte. Chao, Beso para igual. ti. Chao. Chao.